Lo echaron primero de la gran escena y llamaron a la dirección de la televisión y dijeron que había que hacer el paripé de echarlo para que se fue. Todo esto es en la casa de este hombre que fue un Sí, comandante. en la casa, en una de las casas, porque la familia esa tiene varias mansiones. Porque es que cuando llegamos allí, le dijeron, no, ya tú no estás más en el programa. Hemos decidido sustituirte en el programa. Para mí, sinceramente, es un grandísimo placer y gracias por aceptar mi invitación. Traer a nuestro programa a María Victoria Hill. Para mí también es un placer realmente estar en tu programa porque con independencia de que podamos o no coincidir en algunas cosas, admiro mucho tu trabajo, la seriedad de tu trabajo, tu simpatía natural y además tus conocimientos porque sabes de economía y sabes lo que dices. Así que gracias, de verdad. Sabes que en cuanto digas todo lo que hablamos ayer, que hablamos bastantes cosas, fíjate que íbamos a hacer una prueba de unos 10 minutos y resulta ser que la prueba de 10 minutos se convirtió en 1 hora y media de conversación. Es a las 8 de la noche, sí. Aquello fue, yo dije, caballero, pero se me fue el tiempo volando con la cantidad de cosas que teníamos que hacer y bueno, en fin. Vamos a empezar con esta primera pregunta. Usted estuvo como presentadora por más de 30 años en la televisión cubana, ¿no? ¿Verdad? Estoy en lo correcto. Usted Sí. dijo 35 específicamente. Desde tu experiencia, Vicky, ¿es un mito o es una realidad que la seguridad del Estado cubano controla todos los medios de comunicación dentro de la isla de Cuba? Desde tu experiencia. Yo considero que sí. Yo, por ejemplo, participaba en un programa que no tenía nada que ver con la política, que era un programa musical. Siempre me dediqué a los musicales, porque además desde que hicimos las pruebas de captación para el curso de locutores de 1981, los maestros que hicieron las pruebas dijeron que yo tenía cara de risa, que no tenía cara para nada serio de noticias, en fin. Y siempre me vetaron para informativos y demás. No obstante, todo lo que se dice, Darwin, en televisión, pasa pregunta a mí, eso lo sabe todo el mundo. Yo recuerdo como una anécdota que ayer no lo hablamos, pero hablando de este punto, recuerdo un programa que hicimos nosotros de fin de año, de la gran escena, precioso programa de fin de año. Cuando eso estaba de locutor, el gran Abelito Rodríguez, que lamentablemente muy joven falleció en Colombia. Hicimos un programa y para el final pusimos una tarjeta de Walt Disney con un cerdo, fíjate, un cerdo que tenía alas, pero que era como era una postal de navideña, muy bonito, un cerdito con alas, un angelito. Pues Abelito Rodríguez y yo decíamos feliz fin de año, feliz año nuevo. El programa se editó y quedó bellísimo, porque era con valses vieneses, ópera, en fin, maravilloso programa. De 1 hora, porque para el fin de año siempre es un programa de 1 hora. Pasó por el tamiz de la seguridad del Estado y dijeron que nosotros estábamos emitiendo al pueblo de Cuba un mensaje subliminal, diciéndole al pueblo que el cerdo había volado y que no había, que había hambre en Cuba. ¿Te estoy hablando? Sí, de hace tiempo. Y nos vetaron el programa. O sea, que libertad, tú sabes, que libertad de prensa y libertad de ideas no hay en una dictadura. O sea, que nadie tenga miedo de decir que es una dictadura, es un partido único, una única plataforma programática y una única ideología. Y estás conmigo o estás contra mí, eres mi enemigo. Fíjate que han pasado casi 40 años, yo me acuerdo por lo que significó para mí este suceso. Yo decía, decía, Cita con Rosita llegará al aire este domingo a las 8:30 de la noche por el Canal 2. Recuerde, este domingo a las 8 de la noche, Cita con Rosita. ¿Qué pasa? Que desde que yo llegué a la guardia de cabina a las 6 de la tarde, el director de máster, que en gloria esté pobre, me dijo, Vicky, tú todo lo tiras a risa. Yo tengo las comisuras para arriba así como yo, que siempre, parece que siempre me estoy burlando, ¿no? Así, tengo la misma cara de burla que tiene mi papá y mi hermano también, lo que pasa es que se pone serio. Bien, por favor, dilo serio, por favor. Y yo me atormenté tanto, Darwin, que a las 9 de la noche, cuando salí en vivo en la televisión, nada más y nada menos que he dicho,
A continuación, tenía que decir la guerra de la CIA contra Cuba, realizada por el Instituto Cubano de Radio y Televisión con la valiosa colaboración del Ministerio del Interior. ¿Y qué dijo María Victoria Gil? Ay, ay, ay. ¿Qué dijiste? A continuación, la guerra de la cita con Rosita. Ay. Realizada por el ICRT con la valiosa colaboración del Ministerio de Educación Superior. Me diste la pata hasta atrás. Las llamadas, era una simple presentación de cabina. Y yo estuve suspendida 6 meses. A mí me metieron en la seguridad del Estado en Villamarista. Estuve alrededor de 8 horas. Yo era estudiante de Derecho de la Facultad de La Habana, de la Universidad de La Habana en ese momento. Y estuve porque decían que tenía problemas ideológicos y que lo había hecho a profeso. Yo lo que pasa es que era una principiante, una niñata, que me puse nerviosa de tanto que me dijeron que yo lo iba a cagar porque yo tenía cara de burla y de risa y yo no había hecho nada mal. Pues tuve 8 horas por decir eso. De esos 35 años de carrera, trabajaste con un personaje que me atrevo a decir que es uno de los más odiados dentro de la comunidad cubana en el exilio. El nombre de él es Edmundo García. Le dicen inmundo. Cuando me escriben a mí, le dicen inmundo. Bueno, Edmundo. ¿Cómo llega Edmundo García a ser tu compañero en De la Gran Escena? Es una historia un poquito triste. Y yo realmente sufrí esa situación bastante porque La Gran Escena comenzó en el año 1985. Fue una idea del Instituto Cubano de Radio y Televisión en ese momento. El maestro Jorge Luis Pacheco, barítono de la ópera, era el director del musical de la televisión, y el presidente del ICRT era Manelo. El nombre no lo recuerdo, y nunca recuerdo los nombres de los grandes, de los más importantes, recuerdo los medianitos que son los con los que yo hablo. Manelo. Entonces Edmundo es el hijo de Olga Rosa Gómez. En ese momento, una gran persona, Olga Rosa, intachable. Yo hacía el programa con Omar Moinelo, que ojalá, mira, a veces yo he analizado mi vida y he dicho que si Omar Moinelo no se hubiera ido, porque después se fue del país, pero que si Omar Moinelo se hubiese mantenido conmigo en De la Gran Escena más tiempo, yo hubiese sido en mi vida mucho más feliz. Porque trabajar con Omar Moinelo es como ver el sol de noche todavía. Es la persona más increíble. Y las anécdotas, yo pudiera hacer un libro con las anécdotas agradables que yo viví con Omar Moinelo. Entonces el mundo es de Ciego de Ávila y fue para La Habana. Y se había enamorado de La Gran Escena, quería hacer el programa. Y fue impuesto por Manelo. Omar Moinelo no había hecho absolutamente nada, todo lo contrario. El programa con Omar Moinelo tenía un rating tremendo porque Omar es un amor y tenía millones de mujeres muertas por él, que en los trajes del vestuario tenía cartas de amor metidas, besos pegados en los trajes. Y un día fuimos los dos juntos a recoger nuestros libretos a la redacción musical al 5º piso del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Desde que me hagan llorar. Tranquila. Porque es que cuando llegamos allí, que Omar fue a buscar su libreto, le dijeron, no, ya tú no estás más en el programa, hemos decidido sustituirte en el programa. Es que me emociono porque lo que le hicieron a Omar no tiene perdón de Dios, ¿me entiendes? Y me da dolor. En ese momento, el mundo era sencillo, con su traje carmelita así, de brocado elastizado, unas corbatas. Yo le regalé unas corbatas de mi papá que en paz descanse, porque no tenía ni ropa para ponerse para el examen. Pero no por ser por talento, sino por... No, fue impuesto porque Olga Rosa era amiga de Manelo y él consideraba que ese era el programa que quería hacer en La Habana. Un tráfico de influencia, lo que pasó ahí. Exactamente, delito de tráfico de influencia. Yo recuerdo, fíjate si él estaban verde, que a tía me obligaba a ir a Casa del Mundo, que vivía en La Habana Vieja, en la calle Muralla, en un 8º piso, con el odio que tengo yo a las escaleras desde que tengo 1 año de edad, porque la persona que más odia las escaleras se llama Victoria Gil desde que era pequeña, a ir a estudiar con el mundo el libreto, para que el mundo fuera poco a poco entrando en caja en el programa. Por supuesto, yo lo hacía bajo protesta, porque yo fui hasta con carteles a la redacción musical protestando, porque no entendía. Y el mundo fue poco a poco dando un cambio tan
increíble, fue piramidal. Aquel guajiro sencillo y con su traje de brocado de saro color marrón, color carmelita, de pronto se unió en La Habana Vieja con la flor y nata del negocio, de las obras, del tráfico, de obras de arte. Una pregunta que antes que se me vaya, quiero decirle, Edmundo, en los 11 años que trabajó con usted, ¿usted lo conoció por ser una persona fidelista, revolucionario, comunista? Una persona con una inteligencia abismal, ¿no? Y pronto empezó a ligarse en su vida con la flor y nata de la intelectualidad cubana. Según él, sus amigos eran Mario Vargas Llosa, le escribía, él, inclusive con el móvil a veces había que cortar porque decía, dime Mario, dime Mario. No sé si era verdad o era mentira, pero parecía que hablaba con Mario Vargas Llosa, en fin, Miguel Barnet, no sé qué. El modus vivendi del mundo era de un capitalista de alto voltaje. Tenía 3 móviles, cuando no tenía nadie ni teléfono. Tenía un coche moderno con un guardaespaldas, un chofer que era Platanito, creo que le decían. ¿Edmundo tenía guardaespaldas en La Habana? Sí, guardaespaldas. Tenía guardaespaldas en mano. Pero mi pregunta es, después de 11 años, él nunca habló de Fidel Castro, ni dijo que era Fidel. Él decía que él iba a unas peleas de gallo con Guillermo García. ¿Qué Guillermo García, el general? El general decía, a mí tú no me lo creas porque, pero Guillermo García vida no era de un comunista, no era su vida, era una vida de alto standing, no jugaba, ¿cómo se llama eso? Que la pelotica es billar. Billar con los magnates, no sé si será verdad o si era parte de ese delirium tremens que a veces algunas personas tienen. Pero su nivel económico sí era muy alto y yo puedo constatar que el mundo llegó a tener una fortuna en el Banco Financiero Internacional que no la tiene prácticamente nadie. Ok, vamos a ir a ese tema ahora. Esa fortuna que tenía no era, por supuesto, con el pago del salario del ICRT. Bueno, noche nosotros nos pagaban 500 pesos cubanos. 500 pesos cubanos. ¿De dónde Edmundo García sacaba ese dinero si el tráfico de obras de arte? Tráfico de obras de arte, es lo que me estás diciendo. Sí. ¿Cómo hacía el tráfico de obras de arte si sabías cómo se lo hacía? El mundo tenía unas relaciones increíbles, entonces compraba en las casas, yo muchas veces lo acompañaba y él me daba un dinero, me daba el 10%, ponía la cara yo que soy un poco más, él siempre ha sido un poco, le cae un poco pesadito a la gente por su prepotencia, y yo iba y compraba, por ejemplo, un Domingo Ramos en $1,000 y luego lo vendía en 10,000. Quiere decir, usted formaba parte no del tráfico, porque usted lo único que hacía era presentar a las señoras. Después me embullé con el tráfico. No, yo quiero ser muy franca. Yo vi el nivel de vida que tenía el mundo tan alto que lo que pasa es que yo, como era de bajo costo, mis cosas era más, yo no tenía esas relaciones, pues yo lo que hacía era vender cosas más o menos, ¿me entiendes? Y sacarlas por el Fondo Cubano de Bienes Culturales con 2 coleccionistas amigos míos, que son Jaime Otobar y Pedrito Valero de la Parra, que son de aquí en España, de la península. Compraba, me decía, Vicky, búscame estas cosas, más cual. Pero cosas, no cosas de miles, sino cosas sencillas, ¿no? Sí. Y me ganaba mi dinero, por supuesto. Te ganabas tu dinero, pero el mundo sí estaba metido de lleno en el tráfico. El mundo era grandes cosas de 100,000, no, las mías eran de 2,000 euros, 3,000. Es diferente, pero igual me ganaba mi dinero. ¿Y cómo veía la seguridad del Estado cubano en la televisión nacional? El nivel de vida de Edmundo García. No lo sé. No lo sé. Yo lo que sé es que a veces íbamos a grabar el programa y eso pasó como en 3 oportunidades. Y cuando llegábamos a grabar, el tío me decía, Vicky, tienes que aprenderte la parte del mundo, porque en mi época no había teleprompter, en mi época era memoria. A memoria. Tienes que aprenderte la parte del mundo porque el mundo está detenido. Ya. Cuéntame. Después salía sin cargos ni nada. Pero lo que más me preocupa era que, según usted, que trabajó más de 11 años con Edmundo García no le dijo nunca que era ni fidelista ni comunista. Darwin era como una persona en otra esfera, una persona lejos de nosotros, del pueblo, de la gente sencilla. Vivía en un limbo diferente. Si se codeaba con Miguel Barnet, con Mario Vargas Llosa, que lo llamaba por teléfono,
hablaba según él con Luz Lang. Nunca lo vi como así de decir soy revolucionario comunista, no, además, el que es revolucionario comunista lo vive así. En 11 años usted nunca vio a Edmundo García diciendo que era comunista ni nada de esto. Cuéntame la historia que me contaste ayer sobre la estafa que le hizo Edmundo García con los hijos de un comandante de la revolución que supuestamente le vendieron un Picasso a un italiano. A Capellani. Cuéntame eso, por favor. Eso sería, mi hijo nació, a ver, me voy a llegar porque mi hijo tenía 7 años. Mi hijo nació en el 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, en 1995. 94, 95. Y cogieron un cuadro falso de Picasso, mandaron a pintar a no sé a qué, un cuadro de Picasso. Lo envejecieron con esa técnica que hay en Cuba de orines de pato y todas esas cosas que hacen. ¿Orines de pato? Sí, si tú no sabes que eso envejece los cuadros. No, ni idea tenía eso. Orines de pato para envejecer los cuadros, ok. Y un restaurador del Museo Nacional de Bellas Artes, que te dije ayer que no iba a mencionar porque no lo menciones. Si no le voy a fastidiar su vida, le hizo un expediente de restauración a la obra. Ya. Entonces, fueron a una de las mansiones que tiene, tú sabes que la familia de Antonio, el comandante Antonio Núñez Jiménez, autor de los libros de Bombeo a Cuba. Te voy a poner una foto aquí a ver si es esta persona que estuve buscando hoy por la mañana. Bueno, yo no lo vi, eran los hijos, los nietos. No lo vi. Tú nunca lo viste a él. No, estaba muerto ya, el hombre estaba muerto. Ya el hombre estaba muerto, pero sus hijos estaban aprovechándose quizás. Sus hijos, sus nietos, creo que eran los nietos, porque eran muy jovencitos. Ese es el hombre, ¿no? Al lado del Che. Ese mismo. Es el hombre. Es decir, sus hijos, sus nietos estaban... Él tenía una mansión en Siboney, en Atabeo, en Lavito, una cosa de esas mansiones que en la época en que triunfó la revolución, que ese mismo. Este mismo. Esta persona, sus hijos, sus nietos, no sabes bien, estaban involucrados. Colgaron en su casa, en la mansión de los nietos, eso, de los hijos, en la mansión del Laguito. Colgaron en su casa. Colgaron en su casa, sí. Colgaron en su casa el falso cuadro de Picasso. Detrás de la mesa, esa espectacular de comedor, que es una mesa de esa de coleccionista de mármol. Entonces, pintaron alrededor para que pareciera, ¿no? Cuando el hombre, para que vean y lo descolgara, viera que el cuadro había estado siempre ahí, ¿no? Sí. Entonces, no sé si decir el nombre del periodista. Yo creo que no voy a decir el nombre del periodista. Otra vez, para las personas que nos están mirando, todo esto es en la casa de este hombre, que fue un comandante. En la casa, en una de las casas, porque la familia esa tiene varias mansiones. Ah, ya, mira. La familia del comandante, en la época en que se repartieron las mansiones, toda esa gente cogió cajitas, y eso se sabe. Bueno, y se quedaron con la torre de arte, con los muebles y con todo. Ya, menudos revolucionarios. Ok. Menudos revolucionarios. ¿Qué fue lo que pasó? Le hicieron la estafa a Edmundo García. Claro, no sé si decir el nombre del periodista, porque también trabaja en Cuba. No, un periodista muy importante. Digo el nombre. Dilo, tú di lo que tú quieras. Dilo. No lo voy a decir. Dilo, dame un periodista de la revista Bohemia. ¿Quién? Ciro Bianchi Ross. Ciro Bianchi Ross. Hizo un expediente. Hizo un montaje fotográfico de la obra de Picasso. Puso a la familia de una foto vieja de Antonio Núñez Jiménez con su familia, pequeños los niños, con Picasso en una fotografía familiar con el cuadro detrás. Me explico, como si hubiese salido en una bohemia de la época. Una bohemia de la época, sí. Entonces, con el expediente de restauración del cuadro del Museo de Bellas Artes, el montaje del periodista. Eran pruebas suficientes para decirle, oye, esto es original. Por supuesto, y en la casa aquella, la mansión, el Capellani, el italiano, pagó $200,000 por el... $200,000 de la época. Cuba, imagínate tú en Cuba lo que son $200,000. Sí, me imagino, $200,000 de la época. Adquirieron entre ellos, no sé cómo habrá quedado colocado cada uno, ¿no? Entonces, esta estafa con Capellani, según me cuentas tú, lo perpetuó Edmundo García
los hijos del general que pusimos, del comandante que pusimos anteriormente, los hijos o los nietos, utilizando la mansión de este comandante de esto para perpetuar una estafa a un italiano que cuando llegó a Italia, que lo llevó a ver cómo sacó el italiano el cuadro de Cuba. Eso es otra cosa. ¿Cómo tú sacas un Picasso por el aeropuerto? Me imagino que haya mucha complicidad. ¿Cómo lo sacó? Porque, por ejemplo, cuando yo le vendía los cuadros a Perito Valero o a Jaime, yo tenía que ir a Fondo Cubano de Bienes Culturales a hacerle un expediente. Y eso que Jaime era comandante de Iberia, que se lo podía llevar en la maleta, pero le daba miedo. Imagínate tú. Porque claro que ellos consideraran con valor patrimonial no lo dejaban sacar, no lo dejaban salir. Sí. Entonces, firmado Picasso con todo eso, a lo mejor lo sacaron como si fuera otra cosa, como no era original, no lo sé. Y claro, el italiano regresó y hizo una denuncia con todas las de la ley. Y yo fui a juicio acompañando al mundo, dándole apoyo de compañera de trabajo. Claro. Y en el juicio lo defendió, no tuvo que hablar, el hombre no habló. El abogado, uno de los mejores abogados de penal en Cuba, yo soy abogada. O sea que yo sé quién es bueno, es estrella y quién no lo es. Me dijo, Vicky, no te preocupes, que aquí no lo voy a tener que hablar. Ya lo verás. Hay mucha gente importante involucrada. Entonces, el fiscal pidió la pena, no recuerdo si eran 9 años de privación de libertad, no recuerdo ya eso. Pero hizo todo muy... El fiscal no ejerció la acusación como yo, que soy abogada, lo sé. Sé cuando la gente está... o cuando la gente está, ¿me entiendes? El fiscal estaba convencido de que iba a hablar por gusto. Y vino la policía con unas pruebas, basuras ahí, que si no sé qué, que la policía, todo el mundo estaba ahí preparado. Todo, era un juicio arreglado y el italiano se quedó sin cuadro. El italiano decía, yo quiero que me lleven a la casa del policía, porque claro, decía el policía, porque según me contaba Capellani a mí, que me estaba insultando, a mí también me decía, porque yo fui a la casa y yo vi una foto grande del policía. El policía era Antonio Núñez. El comandante. Quiero mi dinero. El caso es que fue un sobreseimiento libre y definitivo de la causa por ausencia de pruebas. Se quedó. Y todo quedó ahí. Oye, deja hacerte, es decir, el mundo, imagínense ustedes, metido en todo esto. ¿Crees que tú que Edmundo García, cuando llega a Miami y se vuelve el hombre más revolucionario y fidelista del mundo, puede ser un agente de la seguridad del Estado? Siempre se dijo eso. En nosotros, de pronto, ya te digo, yo no sé lo que sucedió. El mundo se fue, o sea, lo echaron primero de la gran escena antes de irse. No sé por qué razón, si eso estaba preparado y llamaron a la dirección de la televisión y dijeron que había que hacer el paripé de echarlo para que se fue. Eso no lo sé, David. Tú sabes que hay muchas cosas que uno no maneja. Porque sí, fue muy raro. De pronto lo quitaron sin ton ni son, sin haber hecho el mundo nada. Aparte, el mundo es una persona tan inteligente y tan brillante que no había nada que, como profesional, en aquel momento no había nada que, como a Omar, que no había nada que reprocharle. Y de pronto el tío determinó quitarlo, no sé por qué, porque de arriba venía la orden de quitarlo. No supimos nada más de él. No supiste más nada de él. Y yo no he sabido nunca nada más de él. Sí, Edmundo García se le filtra un video haciéndose unas relaciones sexuales bastante comprometedoras, especialmente con la comunidad LGTBIQ, que para mí no tiene ningún problema, puede hacer lo que él quiera, ¿no? Puede hacer lo que él quiera. ¿Se comentaba de él en el ICRT de que él era homosexual o algo así? Sí, siempre se comentó. Siempre se comentó. Me dijiste ayer que tenía una pareja. Con una muchacha bellísima. Las dos novias que le conocí eran bellísimas. Una rubia alta, preciosa, y otra rubia un poquito más bajito, pero alta también, que era psicóloga. Y sí sé que tuvo una relación con un transexual o un travesti, que él decía que era mujer porque pensaba como mujer. Es decir, que él no tiene ningún... Vivía con él en la casa, en La Habana Vieja. Vivía con él el travesti. Pues el transexual, no sé si estaría operado porque no sabía. Es bueno saberlo si él eso es de ahora. Cuando me dijiste ayer que el mundo tenía un canal de YouTube, lo vi, prácticamente lloré porque del mundo que yo recordaba a lo que vi, su deterioro físico, su voz, me dejaron muy, muy tocada, muy preocupada. Muy preocupada. Vamos a hablar de tu hermano.
de personas. ¿Crees que es una responsabilidad de tu hermano ocupar un cargo que él quizás no tenga el conocimiento? ¿O tú crees que él tenga el conocimiento para sacar ese país adelante? Era demasiado egocéntrico, ¿me entiendes? Sí, pero a ver. Era él, y lo que dijera él iba mucho. La nacionalización, porque me estás diciendo que no era maligno. Yo sí creo que él era maligno. Maligno no lo creo, David. Mata las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas no pueden estar en manos del Estado. ¿Tú crees que tu hermano te va a perdonar por venir a este programa? A lo mejor no. Y que les ruego encarecidamente que todo el cariño que me profesaron durante 35 años no me lo quiten, no me lo roben, que no me lo merezco, que no me odien.